necesitamos despejar todas esas dudas que a veces se tienen, y más que nada en las redes sociales, cuando se publican cosas sin saber que en lo judicial a veces nos sirve a la hora de ir ante un litigio, ¿no? Así que, Luciana, buenos días, ¿cómo estás? Soy Karina Cambiela. Hola Karina, buen día a vos y a todo tu público, gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo, ¿sí? Y contanos un poco y esclarecenos esto, ¿no? Que yo veía, por ejemplo, en tus redes estos días, el tema de por qué a veces la exposición en las redes sociales, desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? Porque antes era como que lo jurídico, al no haber internet y tanto esto de la exposición en redes y medios de comunicación, no se salía a aclarar cosas que se viven en la intimidad y que quizás en lo jurídico no sirve, ¿no? Esa exposición. Sí, pasa que está hoy en día las redes sociales nos abren una puerta a lo mejor a comunicarnos de otra manera con las personas y poder llegar tal vez a contar sobre derecho. Esa fue mi iniciativa, mi propuesta, de manera fácil, que sea entendible para la mayoría de las personas, y de esa manera también sea una herramienta, porque el conocer, el saber, nos da poder, nos posibilita también ejercer nuestros derechos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para contar derecho de manera fácil, que sea entendible y que genere a la gente esto de decir, ay, esto me puede pasar a mí, sí, o esto es lo que a mí me está pasando? Y bueno, a partir de ahí, educar un poco, o hacer un poco de educación sobre algunos temas importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Sí. Y un poco esto es lo que sale a partir de esta especie de militancia que hago en las redes sobre la importancia del casamiento, por ejemplo, que es una institución que en la modernidad, en la actualidad, socialmente, decayó mucho la cantidad de matrimonios. Las pruebas están dadas en que el índice de matrimonios es muy inferior a la cantidad de uniones convivenciadas registradas y de uniones convivenciales, o sea, de parejas que conviven sin ni siquiera ir a registrarla al registro civil. Esto produce en lo popular, en la gente, la idea de que convivir de un determinado tiempo es lo mismo que casarse. Y que tener después los derechos de por estar casado. Exacto. Creen que dicen, no, pero doctora, cuando vienen a la consulta, mire que yo hace como 25 años que estoy junto, o hace 10 años que convivimos, pero tengo el papel de convivencia. Y sin embargo, el concubinato eso no es te da distinto. los mismos derechos. Claro, no te da los mismos derechos que el casamiento. Y una vez instaurado el conflicto, ya sea porque esa pareja se disuelve o se termina, o porque alguno de los dos fallece, se abre un abanico de conflictos y de situaciones que muchas veces deja vulnerable a uno de los dos integrantes de esa pareja, que creyó todo ese tiempo que tenía un montón de derechos que después no los puede ejercer en la práctica. Bueno, a partir de ahí empiezo por a veces con humor, otras veces como disparador de algunas notas periodísticas o de lo que les pasa a los famosos, porque también eso ayuda un montón a la gente a graficar que el derecho es algo mucho más cercano y no que uno se imagina un juicio, algo lejano, algo que no me va a pasar a mí, y en realidad son todas cuestiones que vivimos en la vida cotidiana las personas y que tienen que ver con las relaciones humanas, y mucho más difícil las relaciones de pareja, ¿no? Cuando hay amor, que siempre yo digo, cuesta un montón hablar de plata o hablar de derechos o hablar de firmemos un contrato o en una relación de ida y vuelta como es la de la familia o de la pareja o de un proyecto de vida en común. Pero que es necesario hablarlo y sacar un poco esos mitos que existen para poder garantizar los derechos de las personas. Seguro, seguro. Y, por ejemplo, ahora si alguien tiene eso de, no sé, suponete, nos está escuchando y dice, pero yo entonces, ¿qué hago? Tengo ya un hijo, 2 hijos, pero no estoy casada legalmente. Tener un hijo o 2 ya me da esa también parte de, como quien diría, justificación o derechos a tener lo que el padre de mis hijos tiene como propiedad o lo que sea ante un divorcio.
no deja, claro, no nos deja para nada garantizada la posibilidad de defender nuestros derechos si en caso de divorcio, por más que haya hijos. Por supuesto que a los hijos le corresponden la cuota alimentaria y en el futuro tal vez sean herederos de ese papá y le correspondan al final del camino los bienes, pero en el mientras tanto, si hubo cosas que se compraron durante el matrimonio, durante la convivencia, hubo bienes que se compraron o uno se desarrolló más profesionalmente, que es lo que mucho pasa en la práctica, dice, bueno, en este proyecto de familia él es el que sale a trabajar, por eso las cosas las compra a su nombre, y si la mujer en una familia tradicional es la que se queda a cuidar a los chicos o a la crianza, ¿qué pasa? Que después a la hora de separarse no se encuentra ningún bien a su nombre. Sin embargo, ella aportó a la vida común en ese proyecto de vida familiar con esa distribución de roles y queda totalmente desprotegida a la hora de la separación. Esa sería la problemática más tradicional. No significa que no pueda pasar a la inversa, por supuesto, porque hoy las parejas, digamos, se van constituyendo y van siendo diferentes, pero en lo tradicional sucede mucho eso en la práctica, ¿no? Que se separan, creen que tienen los mismos derechos porque se compró durante la convivencia, sin embargo no es así, porque si está en la convivencia, las reglas es que lo que se adquiere durante la convivencia es de quien lo compró. Por lo tanto, si todo lo compró uno de los dos de la pareja, al otro no le corresponde nada al momento de separarse. Pongamos ejemplos, Luciana, por ejemplo, ¿no? Viste que ahora está mucho en boga eso de que la mujer, o sea, más allá de trabajar en la casa, y el hombre obviamente también trabajar fuera de su casa, la mujer pone, suponete, en su casa empieza a hacer, no sé, esto del esmaltado de las uñas, hace su mini pyme, como quien diría, de la parte de manicure, de belleza, como un saloncito de belleza en su propia casa, ¿no? El hombre trabaja, hace sus cosas fuera de la casa, aportan a la casa ambos de la ganancia de cada uno al mes, se separan, se divorcian. ¿Qué sucede con eso? El dinero que generó ella hay que compartirlo también con él, el dinero de él se comparte sí o sí también con ella, o cómo es esa división. Claro, ahí justamente si no hubo casamiento, en la separación cada uno se lleva, digamos, lo que adquirió a su nombre, no se comparte. Sí podría, en ese caso del ejemplo, tal vez decir, bueno, si era el inmueble donde vivieron y demás era de él, pero se fueron haciendo arreglos durante la convivencia y ella pudiera probar que tenía ese emprendimiento, que le generaba algo de ingresos, que fue aportando, entonces poder reclamar alguna mejora que se hizo sobre ese inmueble. Pero eso es tan difícil porque al no haberse casado requiere de prueba, que siempre el casamiento, o sea, con el matrimonio, con el acto del matrimonio, que no deja de ser un contrato en esencia, digamos, que se registra ante el registro civil, no hay que probar nada, porque todo lo que se compra durante el matrimonio, una vez casado, es de los dos, es un bien ganancial, salvo prueba en contrario, o sea que invertimos, digamos, la carga de la prueba. En caso del matrimonio, las cosas que se compran durante el matrimonio son de los dos, y si alguno dice que no es de los dos, deberá probar por qué no es de los dos. En el concubinato o en la unión convivencial pasa la inversa, es de quien lo compró, y entonces tengo que salir, que a veces uno, como vuelvo a decir, es muy difícil cuando hay amor, hay un proyecto de vida en común y voy a estar juntando los papelitos, la factura de las cosas que compro por sí el día que me separo. Es complejo pensarlo desde ahí, y la mayoría de las veces no pasa eso, no tengo los comprobantes, porque mientras estamos en este proyecto de vida juntos creemos que va a estar todo bien, y entonces nos estamos desconfiando del otro. No podemos tener cajitas de resguardos, como quien diría, ¿no? Bueno, hoy la virtualidad por ahí deja registros. Eso es lo único que está bueno, que bueno, por ahí las facturas las mandan por mail, te queda en el mail. Hay registro de las transferencias. Antes, digamos, la prueba, todo eso ocurría por fuera, digamos, de lo tecnológico, era aún más difícil que se dejen rastro de que a lo mejor aportaste para comprar, no sé, los materiales para ampliar el inmueble que era del otro. Lo importante, como digo yo, es que desmitifiquemos, porque hay mucho de esto alrededor de las redes, y bueno, pero qué mal que está que seas interesado
en querer casarte por solamente los bienes o de querer generar este tipo de estrategias solamente porque querés como sacar ventaja de una relación. No, y en verdad también un poco hablo de proteger al otro, porque si yo quiero un proyecto de vida común, pensemos estrategias también para proteger ese proyecto, sobre todo pensando que a lo mejor uno de los dos falta y lo dejo totalmente desprotegido al otro. Sí, pasa hace varios meses ya que vemos, ¿no?, diferentes separaciones, más que nada en lo mediático, pero que uno ve que pasa en lo cotidiano acá, no sé, en el barrio, en tus vecinos, en tus familiares o lo que sea, pero que lo que sucede es que, por ejemplo, hay personas que dicen, sí, pero ella ahora lo dejó porque él la engañó, pero él tendría que darle una remuneración por el tiempo que estuvo junto y que encima la engañó. Claro, bueno, ese es un tema también que sale está muy en boga, porque bueno, nosotros a partir, digamos, de las reformas del Código Civil en el 2015, se sacaron las causales del divorcio. Antes vos, justamente, si para poder divorciarte tenías que ir a explicarle al juez cuáles eran las razones, y si tenías razones fundadas, por ejemplo, la infidelidad del otro, era pasible de una indemnización o de ser culpable del divorcio, se decía. Entonces, el inocente podía reclamar una indemnización, podía reclamar ciertas cosas diciendo, bueno, nos divorciamos por la responsabilidad del otro. Hoy se terminó eso, ya no existe más el divorcio culpable, es decir, que hoy cualquiera de los dos puede pedir el divorcio y no tiene que ir a explicar absolutamente nada de por qué decidió romper ese vínculo, y por lo tanto desaparece esa posibilidad de reclamar una indemnización o alguna ventaja económica por la disolución del vínculo. Ahora, distinto es el daño moral que podría caber en algún caso en donde sea, por ejemplo, mediático, muy obvio, que tal vez puedas demostrar que esa situación, por ejemplo, de la infidelidad, te trajo algún perjuicio. Puede ser, por ejemplo, que yo fui maltratado públicamente, perdí trabajos porque al ser el engañado, perdí prestigio, bueno, pero es difícil de probar, pero ya tenemos que pasar un escalón más. O sea, no es la mera infidelidad una causa que nos abre la posibilidad de una indemnización o de un reclamo judicial. Tiene que haber algo más detrás de eso, o sea, que siga eso, que produzca, sobre todo en la gente pública, alguna consecuencia, digamos, que podamos probar que me perjudica. Esto pueden decir, bueno, qué injusto, porque el engañado queda herido y no tiene posibilidades de hacer nada. Pareciera injusto, pero a la vez trata un poco de dejar en la intimidad de las personas o de las parejas esa discusión que va a tener que ver más del orden moral, y no involucrar a la justicia en temas que tienen que ver con la intimidad de las personas. Y después se terminaba ventilando en tribunales con testigos que prueben que uno había estado con otra persona, con un tercero. Bueno, todo resultaba muy complejo y terminaba vulnerando a las parejas, mucho más si hay hijos de por medio, ¿no? Que sí, imagínate ver a tus padres en una contienda judicial demostrando quién de los dos había tenido la culpa del divorcio o quién había engañado más uno al otro. Entonces creo que lo que busca el legislador con esta idea de terminar con los divorcios culpables es un poco sacar de los ámbitos de la justicia cosas que pasan en la intimidad de las parejas. Después habrá que ver, como digo, si en algún caso particular esto ocasiona algún daño en alguno de los dos y pueda aprobarse. Sí, yo digo, siempre se pone por encima de las decisiones, ¿no? Lo que puede sufrir más una mujer en pareja que un hombre, ¿no? Y no está ahí bien detallada la balanza, ¿no? Yo en ese sentido a veces digo, ¿quién tiene la razón 100% y qué seguridad tenemos de que la víctima en una pareja es siempre la mujer, o también existen hombres víctimas, ¿no? No, eso claramente no tiene que ver con el género.
o sea, las situaciones, digamos, de disolución de una pareja no son siempre causales del hombre. Eso tiene que ver, creo que hoy justamente se lucha por la igualdad para pensar que ambas partes pueden tener, digamos, la libertad de y también la responsabilidad en un vínculo, en rehacer su vida, también en ser infieles, como pasó también con los famosos últimamente que se supo. Yo creo que lo que sí pasa es que se puso mucho en relieve ciertas estrategias para defender a las mujeres de la violencia de género, que eso es otro tema que da para rato, que a lo mejor da para otra charla, sí. Que bueno, ahí sí hay alta, digamos, registros y jurisprudencia al respecto, donde es mayormente los casos en donde las mujeres son víctimas de ese tipo de violencia, porque tiene que ver más con una estructura social del vínculo que se genera en la pareja, donde el hombre muchas veces se ve, digamos, en un rol mucho más activo de protagonismo en las tareas, digamos, de proveedor de una familia, y que hacen que a veces se genere ese tipo de relación desigual entre el hombre y la mujer, que hace que el hombre ejerza algún tipo de violencia sobre la mujer. Sí. Eso sí hay estadísticas al respecto, no es y que tiene que ver más con una cuestión de construcción social. Por eso se puso durante mucho tiempo mucho foco en lo jurídico para buscar herramientas para proteger a la mujer. Pero no quiere decir esto, para nada, que siempre la mujer sea la víctima y el hombre sea el culpable. Al contrario, sí. Y creo que justamente en pos de esta igualdad se va a ir viendo con el tiempo que las causales son, digamos, mixtas, y que no hay un solo responsable en la disolución de una pareja, y mucho menos que siempre sea el hombre. Sí. ¿Tenés, Luciana, una estadística última, sí, de los casos en que los divorcios cuesta mucho que los padres tomen conciencia de que van a ser padres de sus hijos por el resto de sus vidas, y no tener que tener esa puja de que si se queda con el padre, la madre no paga sus aportes; si se queda con la madre, el padre no quiere pagar sus aportes también en lo que es la vida del chico hasta que claro, su mayoría de edad? Yo no tengo estadísticas ni números, pero sí tengo mi experiencia profesional. Por suerte veo cada vez más papás, varones, que se quieren comprometer activamente en la crianza de sus hijos y que buscan un protagonismo igual. El Código Civil hoy garantiza como regla, o sea, el principio es que el cuidado personal compartido, o sea, que estén los dos como protagonistas, mamá y papá, en la vida de los chicos y las chicas, pero en la práctica y socialmente son los menos. Todavía las mujeres siguen ocupando la mayoría de las veces el rol de cuidado, son las que más se ponen al hombro en la separación, las tareas de cuidado sobre los niños y la niña, y entonces eso genera que el deber alimentario por parte del padre, y también son muchos lamentablemente los casos en los que los papás no cumplen, o el progenitor que tiene el deber alimentario no cumple con la cuota, y por eso nos tenemos que empezar a poner creativos en el derecho para ver cómo hacemos para ejecutar esas cuotas cuando el papá o renuncia al trabajo o evade sus ingresos para no pasar la cuota. Bueno, y aparecieron esta serie de medidas muy novedosas en este último tiempo, de por ejemplo prohibirle la entrada a la cancha de fútbol, a un partido, o de prohibición de salir del país, bueno, como para ir acorralándolo y tratando de que pague la cuota alimentaria. Vuelvo a decir, es feo las generalizaciones, tiene que ver con una estructura social. Por suerte se ve cada vez más en la práctica papás que quieren participar en igualdad de condiciones con la mamá. Ojalá que sea esa la regla dentro de unos años. Lo cierto es que en la práctica todavía sigue estando muy instaurado socialmente estos roles de género, donde parece que la mamá es la más indicada para cuidar y el papá para proveer. Tiene que ver con un cambio social que, si bien la ley lo contempla como regla de que sea en igualdad de condiciones, y en muchos casos sucede, bueno, siguen presentándose estos conflictos en la práctica y sigue habiendo situaciones en las que todavía las mujeres son las que cuidan mayoritariamente y
tienen que empujar a esos padres a hacerse cargo de sus hijos. Ojalá eso no sea así. Nos va a llevar un tiempo, creo, bastante importante. Por eso el código también le da valor a esas tareas de cuidado. O sea, dice, sin distinguir géneros, pero si hay alguno de los dos de esa pareja que es el que más se ocupa de cuidar, bueno, eso tiene un costo también, ¿no? Económico, que tienen que ponerse en la balanza a la hora de definir la cuota alimentaria de los niños y las niñas. Sí, y el tema en la separación también, la organización de cuando se va a vivir con uno o con otro en un lugar que no es el habitual, ¿no? La distancia entre un padre y otro en la convivencia después con los chicos, ¿no? Y más si se llega a querer ir de un país a otro, la mamá o el papá, ¿no? Que está tan en boga eso también, ¿no? Es un tema muy conflictivo, ¿no? Cambiarle todo a un chico, toda una estructura, ¿no? Bueno, ahí el foco siempre, el foco y el criterio de todos los adultos que intervenimos, los profesionales, la justicia, tiene que ser el bienestar de los niños y las niñas. Cambiarle el centro de vida, bueno, tenemos muchos, incluso tratados internacionales de derecho firmados al respecto, donde se le garantiza como primacía, digamos, el centro de vida de los chicos. Respetar el centro de vida significa respetar el lugar donde viven, la escuela a la que van, los amigos que tienen, las actividades que desarrollan, el entorno en el que se mueven y el daño que le provoca ese constante cambio, más aún si es caprichoso, digamos, o tiene que ver con decisiones de los adultos que los involucran. Entonces, a la hora de tomar alguna decisión sobre si se puede ir a vivir a otro lado, a otro país, bueno, cambia en algunos casos en donde vivimos últimamente hasta el idioma, la idiosincrasia, es muy fuerte el cambio y el impacto que esos cambios tienen en la vida de los niños y las niñas. Entonces, a la hora de tomar una decisión, lo que debe primar siempre y poner como primer punto es su bienestar y proteger sus derechos. Y los adultos, cuando tomamos la decisión de tener hijos, entender que uno tiene esa prioridad, pensar en su bienestar a la hora de tomar las decisiones. Sí. Luciana, ¿cómo hacer para acercarse a vos para un asesoramiento? ¿Cómo te pueden seguir en las redes? Y más que nada ampliar un poco esto, ¿no? Que cada uno, el que necesite un asesoramiento en forma personal y privada, lo haga con vos. Bueno, gracias. Se pueden contactar a mis redes de Luciana Paredes OK, estoy en Instagram, y ahí tienen la posibilidad de tener un link que los va a llevar a mi WhatsApp, al WhatsApp del estudio, para concertar una cita privada, que podemos hacerla por vía Zoom, bueno, o personalmente si son de la provincia de Santa Fe, porque yo estoy ubicada en Sunchales, que es una localidad de la provincia de Santa Fe. Bueno, atiendo consultas personalmente y también virtuales, y la verdad que surgió a partir de este movimiento, digamos, o esta amplitud que generan las redes, muchas consultas interesantes donde a veces compartimos un asesoramiento o una guía a la persona que no necesariamente quiere iniciar un juicio o tener un trámite judicial, sino necesita una orientación o pautas, y bueno, y la podemos brindar tranquilamente con una conversación vía Zoom. Seguro. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedamos abiertos también nosotros con vos, con la pantalla de Telemix, con la FM también, para poder hablar y ponerle un poco de claridad a esto legal, que es por sobre todas las cosas tener una convivencia sana, bien respetada y con los derechos de un lado y de otro, y principalmente los derechos de los chicos y los adolescentes. Totalmente, así es, Karina. Así que bueno, yo a disposición. Gracias. Y podemos seguir conversando temas que sean de interés del público. Muchas gracias, sí, encantada. Gracias a vos. Era la doctora Luciana Paredes, sí, la pueden ubicar como Luciana Paredes, abogada, apasionada por el derecho de familia, sí, en su Instagram, en Luciana Paredes OK, sí. Así que bueno, hablamos un poco de derecho de familia que